Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Ese es el mensaje que el Señor pues nos da en este séptimo domingo del tiempo ordinario, una palabra fuerte, una de las palabras más fuertes que hay en el Evangelio, y que hace falta proclamarla precisamente en este momento que estamos viviendo. Estamos en el séptimo domingo del tiempo ordinario y el Evangelio pues nos da esta palabra. Dice, comienza así el Evangelio: a ustedes que escuchan les digo. Está diciendo, ahora a ustedes. Esta es la continuación del Evangelio de la semana pasada, donde el Señor ha hablado a los discípulos, pero también a mucha gente que estaba allí. Ahora el Señor se dirige a nosotros. Dice, a ustedes que me escuchan, yo les digo. Esta palabra es para nosotros, los que estamos escuchando la palabra en este domingo. Y pues va a comenzar con 4 verbos importantes. Va a decir, amen a sus enemigos, en imperativo. Hagan el bien a los que los odian, segundo. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. Impresionante estos 4 verbos que son una explicación, una acción que la ha hecho primero que nada Jesucristo. Y luego en el texto están estas preguntas. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Y así va a ser otras preguntas. Al centro de nuestro texto, lo que el Señor nos está hablando es esta palabra que se repite: amen a sus enemigos. 2 veces aparece en el texto y está fuertemente señalado para que nosotros recibamos esta palabra. Aquí hay una diferencia con los enseñamientos anteriores del Señor cuando habla del amor al prójimo. Eso creo que todos entendemos, y sí, el amor es importante, pero aquí el Señor está hablando del amor al enemigo. El original dice echthros, que significa enemigo, es el odioso, el que es un traidor. Amar al que es un traidor, al que engaña, al violento, al que hace la injusticia y te hace parecer de que tú eres el culpable, al que te ha lastimado a tu familia, a tu madre, a tus hermanos, a tu padre, a tus hijos, a tu esposa. Amarle a él. Hay algunos que se pasan en la vida, por ejemplo. ¿Por qué uno hace esto? ¿Por qué uno se vuelve tan malo? ¿No? Uno diría a ser un enemigo. Imagínense, porque hay algunos que se pasan en la vida defendiéndose, ¿no? Y esto es lo contrario del Evangelio, porque cuando uno comienza a defenderse, comienza a hacer injusticias. Y luego uno dice, a mí me han hecho daño, y entonces, hasta una cosa que puede ser la expresión del Evangelio, el ayudar a alguien, enemigos. Lo que estamos viviendo en nuestro país actualmente es la misma cosa. Parece que la injusticia y todo lo que va relacionado, la violencia, es increíble. Parece que eso va a ganar siempre. ¿Y cómo resolvemos? ¿Cómo hay que resolverlo? ¿Habrá que hacer más cárceles? ¿Qué cosa habrá que hacer? Dicen, vamos a hacer la pena de muerte. La respuesta nos la da el Señor, hermanos, con este Evangelio. Este Evangelio, entonces, vamos a primer punto. Este Evangelio es buena noticia, ¿ya? Este Evangelio no es un moralismo, no es una ley, y entonces tú debes
hacer esto, tú debes amar al enemigo. A ese punto entonces nosotros nos volvemos unos deudores y sería imposible, ¿no? No es posible porque luego, si nosotros pensamos con nuestra fuerza, esto es imposible. Una vez, dos veces, ya la tercera, y cuando llega el momento uno explota y también de nuevo hace una injusticia. Y luego nos vamos a justificar que yo me he aguantado, etc. El cristianismo, el evangelio, no es un moralismo. Toda la presión que hay en la cultura, en lo que nosotros somos, ese resentimiento y el querer hacer pagar al otro y decirles a los demás, así les vamos a hacer. ¿Cómo se vence? Hermanos, hoy el evangelio nos dice precisamente esto. Lo que resuelve esto, entonces, ¿qué es? Es que Dios mismo ha resuelto esto. Lo va a decir San Pablo muy bien en la carta a los Romanos. Dice, la ley del Espíritu, la ley que da la vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó al pecado. Dios mismo, Él ha venido a vencer eso que estaba dentro del corazón y a amar, a vencerle a esa lógica que parece que está entrando en todas partes, que parece que todos tienen que actuar de la misma manera, con violencia. Lo vence el Señor. Entonces, ¿quién te ha cumplido entonces esta palabra? Primero que nada, Dios, Jesucristo. Él es el que lo ha cumplido esto hasta el fondo. Hasta el fondo. Nos amó hasta el final, dirá San Juan en el capítulo 13. El mismo evangelio de Lucas, que estamos meditando este año, tiene esa palabra bellísima en Lucas 23, 24. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En el momento en que lo estaban crucificando, mientras le estaban clavando los clavos en sus manos, en sus pies, Jesucristo estaba rezando por ellos. Imagínense también cuando Pedro le ha negado a Jesucristo, le ha negado, ha dicho que no lo conoce, en el capítulo 22. Y entonces, después de que Pedro ha negado a Jesucristo, el Señor se volvió, dice el Evangelio de Lucas, y le miró. Y miró a Pedro. Yo diría, ¿con qué mirada le miró? Con esa mirada de rencor, me has traicionado, etc. Lo miró con amor, con perdón, con este amor que nos está hablando el Evangelio, porque el primero que ha hecho esto ha sido Cristo. Esto lo conmovió tanto a Pedro que se puso a llorar. Se puso a llorar porque se ha dado cuenta que él no conocía el amor. El verdadero amor lo estaba encontrando en ese momento. Hermanos, esta palabra, primero que nada, se cumple en Jesucristo. Él es el que lo ha hecho. Ahora, segundo momento, esta palabra, entonces, ¿se refleja en nuestras vidas? Sí. ¿Qué podemos hacer ante esta palabra? Esta palabra nos está diciendo quiénes somos nosotros. La primera cosa que tenemos que hacer es reconocernos que nosotros somos esos enemigos. Ser enemigo de Cristo, tal vez por las injusticias que hemos hecho, por las mentiras, por las hipocresías, por la violencia, los engaños, traiciones. Nuestros pecados son la muestra de que hemos sido enemigos de Cristo. Y sabes, hermano, sabes, hermana, cada uno de nosotros ha sido amado por Cristo.
Él es el que manifiesta esto, que no nos condena, nos perdona. Es Él el que levanta nuestra alma y nos hace experimentar su amor. De lo caídos que estábamos, Él nos levanta y nos hace resucitar. Hermanos, esto es lo más emocionante que puede haber. Experimentar lo que ha experimentado Pedro, que te llena de emoción de sentirse perdonado. Benditas lágrimas de quienes se saben perdonados y se levantan a una nueva vida. El salmo responsorial de este domingo, el Salmo 102, dice: bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. Y dice inmediatamente: Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Qué bellísimo. La liturgia nos está diciendo: respondamos así, porque es Él el que nos está sanando. De enemigos de Cristo nos hace renacer. Recién, en un tercer momento, esta palabra nos inspirará el amar a nuestro enemigo. Porque el enemigo, el supuesto enemigo que tenemos, pues él es también un hijo de Dios, que se ha equivocado, que nos ha hecho doler, que nos hace sufrir, sí, y sin embargo es mi hermano. ¿Cómo lo voy a, después de haber experimentado su amor, su perdón, cómo voy a luego desear venganza? Tantas veces le habíamos dicho, tal vez al Señor inconscientemente, o ahí en el fondo de nuestro corazón, o Él o yo, ¿no? Tienes que decidir, Señor, o Él o yo. ¿Cómo vamos a hacer esto si Cristo ha venido a dar la vida por Él y por mí? Más bien lo que Cristo hace. Con esta palabra a nosotros nos está dando esperanza. ¿Saben, hermanos? Toda la injusticia que ahora mismo hay no va a vencer. ¿Por qué? Porque Cristo primero nos ha amado. Porque lo que permanece es este amor. Lo que hace Cristo es que hace que seamos personas nuevas. Antes estábamos, como lo dice San Pablo en la segunda lectura, como ese hombre terrenal, siguiendo las indicaciones del mundo, siguiendo la lógica del mundo, siguiendo la lógica de venganza, de resentimiento, de que ahora les vamos a hacer pagar. No, eso es sí, tal vez lo hemos estado haciendo, pero ahora, mediante el perdón, mediante ese sacramento bellísimo del bautismo, renacemos y somos imagen del hombre celestial. Hermanos, hemos dicho en el Salmo responsorial: el Señor es bondadoso y compasivo. Esta es la raíz. Por esto es posible que se haga carne esta palabra en nosotros, porque Él nos ha perdonado. Él perdona todas nuestras culpas. Que el Señor nos conceda renacer. Que esta palabra nos haga que nos haga experimentar, levantarnos, y que no nos lleve estas fuerzas enemigas que quieren meter el odio en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.